Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Parece que se va a consumar la traición. Ayer hicieron una extraña reunión secreta en el lugar, posiblemente los lugares más públicos que hay en Puerto Rico, el centro de convenciones. Y sí, en el momento las mismas personas que nos trajeron esta quiebra se pusieron de acuerdo que supuestamente para sacarnos de ella. Sí, Alfonso, y esto yo quiero contextualizarlo con un mensaje que hizo el presidente de la Cámara por Facebook Live, donde volvió a repetir todas las razones que da la Junta para que la legislatura se arrodille y acepte este acuerdo, ¿verdad? Se convierte él en vocero, como ha hecho Antonio Medina en los diferentes medios de comunicación con diferentes temas, particularmente el asunto de los camioneros, recordarás eso. Pues Hernández Montañez defiende la postura de la Junta y defiende el acuerdo sin que explique detenidamente en qué esto arregla el problema de sostenibilidad que tiene el plan en cuanto a que se está prometiendo más de lo que se puede pagar, y tampoco él explica cómo en una segunda quiebra este acuerdo protegería las pensiones. Tampoco explica por qué entramos en un proceso de quiebra donde antes del 2016 Puerto Rico pagaba 2.344 millones de dólares de servicio a la deuda, y ahora vamos a terminar pagando, después de este acuerdo, 3.119 millones anuales de servicio a la deuda, es decir, pagando más de lo que pagábamos antes de entrar a la deuda. Y Hernández Montañez en su mensaje menosprecia los poderes que tiene la ley de quiebra para ajustar los créditos, ¿verdad? Y lo supersimplifica como para tratar de justificar que hicimos lo que pudimos con los recursos que teníamos, pero no, la ley de quiebra permite hasta pagar cero, y particularmente cuando la deuda es ilegal o particularmente cuando la deuda es no asegurada. Y en estos casos nadie ha explicado por qué a acreedores no asegurados le han dado cantidades exorbitantes de dinero en esta transacción, y se han pagado o se van a pagar deudas tan ilegales como la deuda de la emisión de bonos GOs del 2012 y el 2014, que le van a dar una cantidad innecesaria de dinero que se pudo haber dedicado al asunto del crecimiento y desarrollo económico. También él evade explicar, porque él hace todo un recuento histórico, y él evade explicar la responsabilidad política que tiene el Partido Popular Democrático en todo esta debacle, ¿verdad? Y ambos partidos, porque ambos partidos incurrieron en las prácticas que nos llevaron a esta situación. Tampoco él acepta o recalca el poder de veto que tiene la legislatura, y que la propia Taylor Swain, la jueza, reconoció en la sentencia del caso de la ley de retiro digno, donde dice que la legislatura tiene el poder hasta de obstaculizar el proceso. Así que los poderes de la ley de quiebra están ahí. Él no los explica como para que se pueda entender que nos sirven para impedir el pago de deuda no asegurada e ilegítima. Y también está el poder en la ley promesa de la legislatura de poner las condiciones necesarias para que el acuerdo sea sustentable. También Hernández Montañez repite la narrativa de la Junta en cuanto a que aquí hubo una reducción de 80% de la deuda, cuando eso no es correcto, porque antes no había que pagar las pensiones del Fondo General y ahora hay que pagar las pensiones del Fondo General, y los pensionados son acreedores que también comparecen ante el proceso de quiebra en la misma categoría o mejor que los bonistas, y en ese sentido, cuando tú vas a calcular el servicio a la deuda, tienes que computar ese servicio a la deuda, incluyendo lo que tienes que pagarle a los pensionados. Por eso es que con este acuerdo saldría la deuda en 3.119 millones de dólares. En ningún lado menciona Hernández Montañez el asunto de la sostenibilidad de la deuda, y él dice que como hay la expectativa de que vengan unos fondos de Medicare adicionales, y como hay la expectativa de que la ley 154, que es la del impuesto a las compañías foráneas, que genera 1.900 millones de dólares, que esa ley se mantenga en vigor, pues que el gobierno, según sus cálculos, va a estar nadando en dinero, Alfonso, que va a estar boyante, cuando ninguna de esas dos premisas
es correcta, no están asegurados esos fondos, y la propia Junta sabe que eso es una contingencia que podría hacer fracasar las proyecciones que hay en cuanto a la viabilidad financiera del acuerdo. Así que él, basado en unas expectativas que él no controla, porque todos estos asuntos de la ley 154 y de Medicare no están en manos de los puertorriqueños, porque Puerto Rico es una colonia y no puede controlar eso. Y particularmente en el clima tan volátil que hay ahora mismo en el Congreso de Estados Unidos. Exacto, donde están bregando con unos issues de mayor importancia, como el asunto del tope de la deuda, que lo extendieron temporariamente, y buscando, ¿verdad?, aprobar una ley para la inversión en la infraestructura, una ley trillonaria que va a representar aumentar la deuda y va a representar un esfuerzo, ¿verdad?, de distribuir recursos de los Estados Unidos para tratar de levantar la economía luego de la pandemia. Así que Estados Unidos tiene unas prioridades totalmente diferentes a las prioridades que podríamos tener nosotros aquí. Y él no explica tampoco el issue de la segunda quiebra, que es el principal a mi juicio. Mira, tú puedes poner cualquier cosa en esa ley, Alfonso, que vas a poner a las pensiones en un pedestal, que se van a pagar primero, pero si eventualmente Puerto Rico incurre en una segunda quiebra, pues mira, va a ser la misma situación. No vamos a tener dinero para cubrir las pensiones, los servicios esenciales, y tampoco vamos a tener dinero para pagar la deuda. Y en ese sentido se va a tener que decretar un segundo impago que va a hacer que tengamos que caer en otra ley de quiebra. Tarde o temprano, los economistas locales dicen que Puerto Rico va a tener una deficiencia entre ingresos y gastos. La Junta dice que en el 2036, así que hasta la Junta está de acuerdo en que vamos a tener esa deficiencia. Por eso es que el acuerdo a que se llegó ayer en cuartos oscuros entre la Junta y la legislatura no es suficiente para resolver la situación de que Puerto Rico vaya a caer en una segunda quiebra. Ese acuerdo pues protege las pensiones, no hay recortes, pero ojo que la carta dice que eso de los recortes no va a aplicar a los jueces ni a los maestros. O sea que no sabemos, ¿verdad?, el alcance de lo que significa que no va a haber recortes. Y también se van a congelar las pensiones, así que no va a haber aumentos por costo de vida, que son indispensables para mantener la capacidad de compra de la pensión, porque si tú tienes un descuento anual por inflación, pues tu pensión vale cada vez menos, y según pasa el tiempo tú estás recibiendo menos dinero, y no se sabe nada sobre esos detalles. Pero en la carta de la Junta, que decía nosotros no vamos a negociar nada más, recordarás que al final decía, mira, y esto tómalo o déjalo, nosotros no estamos dispuestos a discutir estos issues. Y en la reseña de prensa dice que Skill al salir dijo, nosotros no negociamos nada, y lo dijo 2 veces, nosotros no negociamos nada. Curioso, ¿verdad? Sí, es la postura arrogante, ¿verdad?, del colonizador, que dice, no, aquí no fue que nosotros doblamos rodillas, aquí no pasó nada, nosotros hicimos una oferta y eso fue lo que dimos. Y eso es lo que es preocupante, Alfonso, porque la oferta es ridícula, la que hacen en la carta, y si eso fue lo que aceptaron los legisladores a cambio de nada, pues son unos arrodillados, porque la carta lo que dice, vamos a tratar de darle un dinerito a los municipios. ¿Cuál dinerito? ¿Cuánto es lo que hace falta para los municipios? Ellos en el Senado pidieron más que 500 millones para la universidad, y eso no da. Los propios rectores están haciendo cabildeo en la legislatura para tratar de cubrir las deficiencias que tiene la universidad, y dicen que los 500 millones de dólares no da. O sea que ellos han llegado a unos acuerdos que, número uno, no atienden el problema esencial de que la deuda no es sostenible, y número dos, el problema de que aún en las cosas que ellos se fijaron en los municipios y en la universidad, que es indispensable atender eso, Alfonso, pues ni siquiera los dineros que han procurado son suficientes. En el caso de la universidad sabemos que pidieron 500, en el caso de los municipios la Junta lo que dijo, vamos a darle algo, que eso podría eliminar el que no se le dé suficientes fondos a los municipios, Alfonso. Según un estudio de la Liga de Ciudades preparado por la señora Cristina Miranda, que es la directora ejecutiva, Puerto Rico podría sufrir el cierre de 40 ayuntamientos municipales, nada más con lo que dice el plan fiscal
Así que si tú le sumas ahí la austeridad que va a traer el plan de ajuste de deuda, pues imagínate la debacle que va a haber, porque esos 40 municipios son los más pobres y por tanto suple las necesidades de la gente más pobre del país. Y Hernández Montañez dijo en su presentación que ellos quieren trabajar el presupuesto, enmendarlo en enero para incluir el pago de la deuda. Entonces tendrían que incluir, porque ya los pensionados están ahí, así que no hay que enmendar el presupuesto para incluir el pago de los pensionados, pero tendrían que incluir 1.150 millones de dólares adicionales a un presupuesto que actualmente es de 10.112 millones de dólares. ¿A quién le van a quitar esos 1.150 millones de dólares, Alfonso? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? A salud, a seguridad, a educación, a alguien se los tienen que quitar. Y eso es lo que genera entonces medidas de austeridad, reducción en los servicios esenciales. Y los servicios esenciales, porque tú y yo nos montamos en la carretera y usamos muchas de las cosas que provee el gobierno, pero afortunadamente, Alfonso, nosotros no necesitamos cosas para vivir, o sea, cosas que son la diferencia entre la vida y la muerte. En la mayoría de las ocasiones nosotros no podemos manejar, pero hay gente que depende exclusivamente, hasta para enterrar sus muertos, Alfonso, necesitan a veces de la ayuda del alcalde o la alcaldesa para poder resolver esa situación tan triste, ¿verdad? E inevitable de las familias. Y es... Lo que yo leí esta mañana era 64 millones para 78 municipios, o sea que ni siquiera 1 millón por municipio. Pues eso es una ridiculez, Alfonso. Eso no va a poder resolver el problema de los municipios jamás, porque ellos están golpeados por todos lados. Fíjate que esta situación de la austeridad genera emigración, más casas que se ejecutan por los bancos, por ende más deuda del CRIM, más deuda acumulada, gente que no paga el CRIM porque no puede pagarlo, gente que emigra y que entonces abandona, ¿verdad?, el pago de contribuciones aquí, porque si no vive aquí no tiene que pagar. Se reduce la base contributiva, que es la fuente de los ingresos del gobierno para poder cubrir los servicios esenciales. O sea que esto es una cadena de eventos catastróficos, uno detrás de otro, que van generando una caída en la economía. Y entonces la Junta usa un estimado de cuál es ese impacto negativo de la austeridad, que es ridículo y que ha sido desmentido recientemente por un economista muy prestigioso, que dice que la caída de la economía que se genera cuando hay una austeridad es mucho más de lo que la Junta está calculando. Y eso lo que augura es que las proyecciones que está haciendo la Junta son insuficientes, son optimistas. Y al ser optimista, eventualmente Puerto Rico va a caer en una situación donde no pueda cubrir ese servicio a la deuda, y entonces va a tener que escoger entre los bonistas o va a tener que escoger entre los pensionados, etcétera. Y ahí es que viene entonces la decisión política. El gobernador o gobernadora va a escoger a los pensionados, por ende va a dejar de pagar la deuda y caeremos en una segunda quiebra. Y es lo más terrible, porque en ese momento, como esa ley que ellos quieren aprobar es tan mala porque asegura los créditos, le da carácter de propiedad a unos bonos chatarra que los acreedores compraron a 20 centavos, además de darle 70, 80 centavos por dólar, los convierte en créditos asegurados. Y en una segunda quiebra, eso hay que pagarlo. Y hay que pagarlo por encima de cualquier otro acreedor, incluyendo los pensionados. Y eso va a hacer que en ese momento terrible de la segunda quiebra haya que ir detrás de los pensionados o eliminar servicios esenciales para poder pagarle a los bonistas. Así que esa deuda nueva que se reconvirtió con este plan de ajuste de deuda no se va a poder tocar en el futuro. Y esas son las preguntas que Hernández Montañez no responde. Esas son las preguntas que este acuerdo no responde y que los legisladores que no son de este grupo, ¿verdad?, que son acólitos de la Junta, que deben considerar, porque los legisladores de distrito que tienen la cercanía, ¿verdad?, al pueblo, que vean y van a ver los efectos directos que este plan de ajuste junto al plan fiscal van a tener en la población. Pues mira, también se les va la vida política ahí, y ellos son los que van a ver las consecuencias terribles de este problema, porque los líderes de la Cámara y el Senado están aislados en sus burbujas de cristal, y esos son los que pueden parar esto, Alfonso. Esos son los que pueden decirle que no a este acuerdo
Y los alcaldes y alcaldesas también, que tienen mucha influencia sobre los legisladores, también tienen la opción en sus manos de decirle que no aprueben esta legislación. Mira, lo he dicho en otras ocasiones, bajo cualquier teoría de causalidad, como la legislatura puede evitar esta debacle, si ellos doblan las rodillas y aprueban esta legislación, ellos son los únicos culpables. No es un problema de la Junta, no fue la Junta, fueron ellos que le dieron paso al acuerdo, porque la propia jueza les dio la razón. Ustedes tienen el sartén por el mango, ustedes deciden lo que va a decir ese plan de ajuste de deuda, y si ustedes están de acuerdo en lo que dice ese plan de ajuste de deuda, pues ustedes son unos irresponsables y son culpables de lo que le pase a Puerto Rico dentro de todo este proceso. Licenciado, voy a hacer un paréntesis, porque usted compartió ese video del representante Hernández Montañez. ¿Él hace eso a menudo? Pues mira, yo no soy, ¿verdad?, seguidor del señor Hernández Montañez, ¿verdad?, pero me lo enviaron porque como el tema era tan importante, pues lo quise ver, pero no sé, no me consta si él hace eso a menudo. Es que yo hice el ejercicio, traté de verlo completo, no de verlo completo, lo confieso, porque es difícil escuchar a una persona que está evidentemente diciendo cosas erróneas. Y la pregunta es hacerse, ¿él verdaderamente se lo cree o será que él cree que nosotros no lo vamos a creer? Bueno, yo creo que él está en un esfuerzo desesperado de relaciones públicas. Él sabe que grandes sectores del país se oponen a esto. Fíjate que él le pone nombre a esos sectores, ¿verdad? Dice que son unos radicales, le hace unas imputaciones, pero no dice quiénes son las personas que supuestamente son unas veletas que se van de un lado un día y están en otro lado otro día, ¿verdad? Yo no me siento aludido por eso porque yo nunca he sido una veleta en estos temas. Así que el asunto es que él está haciendo un esfuerzo de relaciones públicas que me parece un intento pues desesperado por tratar de convencer a sus huestes, ¿verdad?, y a la gente clave en la legislatura para que apoyen esto. Pero hay una mentira que es gravísima que él dice, ¿verdad?, en términos de que la deuda se reduce a 7 mil millones de dólares. Eso es falso. La deuda no se reduce a 7 mil, se reduce a 14 mil millones de dólares, la del gobierno central, ¿verdad?, la de los GOs, porque le van a dar 7 mil millones de dólares a los bonistas como pago inicial. Entonces él está diciendo la misma mentira que la Junta, porque no es cometiendo un error. Él sabe que eso no es así, porque él sabe de negocio. O sea, si tú a un acreedor le vas a dar 7 mil el día en que firmes el contrato de crédito y le vas a dar 7 mil a plazos durante 25 años, ¿cuánto tú estás pagando? Pues tú estás pagando 14 mil. O sea, él no puede estar ajeno o enajenado de que esa es la realidad aritmética. Lo dicen de esa manera para engañar al pueblo, Alfonso. Y eso es deleznable, ¿verdad? Es una postura terrible y que nos da una evidencia contundente del carácter de esa persona cuando le miente así. Y ese video para la posteridad ahí en esa plataforma electrónica, ¿verdad?, que es una flagrante mentira. Y yo creo que por eso yo me tomé y pues arriesgué mi estómago. Yo sé que tú no pudiste, pero yo arriesgué mi estómago y lo vi hasta el final para poder contestar las mentiras que ese señor dice y poder propagar un mensaje que ponga en la justa perspectiva a los demás legisladores sobre lo que está pasando con este acuerdo y con la ley, con el proyecto de la Cámara 1003. A mí me está muy triste, ¿no?, que son la misma gente que nos trajo hasta aquí, que ahora pretende. Bueno, yo estaba escuchando esta mañana periodistas de la zona metropolitana que estaban hablando en efecto de que se acababa la quiebra, como sí, si la legislatura de Puerto Rico tuviera la potestad de acabar con un proceso que es enteramente bajo el gobierno federal. Sí, y es una gran mentira también. Me alegro que la hayas traído porque, mira, primero que queda la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, la Junta no se va hasta que esos procesos avancen y no se sabe cuándo empieza eso. Ahí no han radicado ni un plan de ajuste de deuda. Y el otro issue que hay es los 4 presupuestos balanceados y el acceso a los mercados a costos razonables. Digamos que empiece el primer presupuesto balanceado ahora, pues sería 2023 el segundo, 2024 el tercero, 2025 el cuarto. Así que estaríamos hablando de que en ese momento se cumplirían las condiciones. Pero falta el acceso a los mercados.
Alfonso, ¿cuándo es que se va a dar el acceso al mercado si actualmente hay 3 estados financieros atrasados? Que es indispensable para que los bonistas puedan confiar en Puerto Rico. Y el otro issue, que es el que he señalado todo el tiempo, y es que la ley promesa dice que mientras haya casos de quiebra abiertos, es la Junta quien administra los casos, quien representa a los deudores. Y en Detroit, el plan se confirmó en el 2014 y todavía el caso está abierto. Por ende, la Junta podría estar muchos años más. Digamos que el plan de ajuste de la autoridad se confirme a finales del año 2022. Pues mira, lo que termina ese proceso se podría extender mucho más allá del 2025. Así que para nada estamos ante el fin de la quiebra. Porque si bien se confirma el plan, el caso sigue abierto porque la jueza tiene que estar disponible para resolver todas las controversias que surjan sobre la ejecución del plan. Y siendo un plan tan complicado, siendo un plan con tantas contingencias, con tantas diferencias entre los acreedores, pues mira, va a haber controversias que la jueza va a tener que manejar, o el juez o jueza que vengan después de la jueza Taylor Swain, porque nadie está para siempre, ¿verdad? Y eso impide que la Junta se vaya del país, aun cuando se hayan logrado los 4 presupuestos balanceados y el acceso a los mercados, a menos que se enmiende promesa, y aquí hemos hablado que eso es realmente bien improbable dentro de la vorágine política que hay en los Estados Unidos. Así que están vendiendo también una mentira como fundamento para tener esta prisa, y yo siempre digo, la prisa nunca es elegante. Tú puedes querer salir de la quiebra, pero si sales mal de la quiebra, vas a regresar de cabeza a la quiebra. ¿Y para qué tú quieres hacer un negocio que te va a llevar a la quiebra otra vez? O sea, los abogados de quiebra no preparan los planes de pago para que el deudor pueda incumplirlos en 2 o 3 años, o para que de seguro lo incumpla el otro año. Los preparan para que lo puedan cumplir, porque con el cumplimiento, Alfonso, viene el discharge, que es bien importante y que nadie habla. ¿Cómo vamos a lograr el discharge si caemos en un segundo problema de impago? Y el tiempo para lograr el pago son 25 años. O sea que un problema puede pasar en cualquiera de esos momentos. Y eso, Alfonso, lo que establece es que los riesgos son mucho más altos que los beneficios, y que en realidad aprobar esa ley y darle esa carta blanca a la Junta por unas migajas, porque lo que están dando son unas migajas, es una barbaridad. Y lo que es más preocupante es que si vamos a tener una segunda quiebra de aquí a 15 años, la segunda quiebra va a ser mucho más severa que la primera, y nos va a afectar los servicios básicos de manera más dramática. Más dramática, y va a propiciar la migración, y va a ser un círculo vicioso en donde todo va a ser a la caída, a la baja, ¿verdad? Todos los indicadores económicos van a estar a la baja, porque imagínate, no sirvió para nada. Los más de 1.000 millones que se han gastado en este embeleco no sirvieron para nada. Y también reduce dramáticamente la viabilidad del país, en donde tú tienes el ejemplo de Haití. Los otros días en un foro yo mencioné Haití. Pues, ¿cuál es uno de los problemas fundamentales que ha tenido Haití históricamente? Pues la deuda odiosa que las potencias coloniales le han obligado a pagar como castigo, ¿verdad?, a su guerra de independencia a principios del siglo XIX. Y eso es algo que nos tiene a nosotros también amarrados por todos lados, que esa deuda que tiene visos de ilegalidad, sin hablar del planteamiento colonial, aún sin mencionar la deuda odiosa colonial, la deuda que se emitió bajo el esquema del Estado Libre Asociado tiene visos de ilegalidad por todos lados, y eso nos obliga a pagar algo que no se supone que paguemos bajo un sistema de quiebra federal. Y ahí es que viene el fallo de la Junta. Como la Junta representa a los sectores financieros de Estados Unidos, y como los líderes de los dos partidos son unos arrodillados, están siempre timoratos, no se atreven a enfrentar el poder federal, pues esas son las consecuencias a que nos lleva este proceso. Licenciado, ¿quién sería la gente que va a comprar el nuevo bono de Puerto Rico, dado lo que ha ocurrido en los últimos años? Pues mira, eso es una gran pregunta, pero lo que se ha demostrado a través del proceso de quiebra es que tienen una volatilidad grande, o sea que se venden, y eso depende de muchos factores, pero una vez se aseguren, Alfonso, con el plan de ajuste, cuando digo se aseguren es que se le asigne propiedad y que esté todo ya final y firme, esos bonos ganan valor, porque acuérdate que no es solamente el incremento en el face value. Si los compraron a 20 chavos y los venden a 80,
pues ahí hay una ganancia significativa, ¿verdad? De 60 centavos. Pero esos bonos van a recibir unos pagos de intereses, que son intereses también altos, comparados con los bonos de otros estados en el mercado municipal de los Estados Unidos. Así que van a generar unas ganancias. Y hay gente que y organizaciones que hacen esa ponderación de los riesgos y compran los bonos. Así que esos bonos se van a vender porque van a tener una condición de asegurado que es muy pues perseguida en los mercados de bonos municipales. Licenciado, antes de concluir y brevemente, ¿qué le pareció la convocatoria del pasado viernes? Excelente, Alfonso. Tuve la oportunidad de estar allí y realmente desde la marcha de Ricky no se había visto una actividad tan exitosa. Lo que es bien preocupante es la actitud represiva del municipio de San Juan y de Luma o de la autoridad o el que estuviera responsable. Primero, el municipio cerró el estacionamiento para impedir el acceso a la marcha. Cerraron desde muchas cuadras de antelación los accesos al lugar de la marcha y nuestros ancianos tuvieron que caminar 1 kilómetro, 2 kilómetros para poder llegar a la marcha. Y luego de noche en el Expreso nos apagaron las luces, Alfonso, que les explotó en la cara, ¿verdad? Porque la gente prendió sus celulares y quedó eso realmente hermoso, muy emocionante, Alfonso. Vimos un pueblo de todas las edades, de todos los sectores socioeconómicos, bien claro sobre cuáles son los orígenes de los problemas energéticos que tenemos, y me parece que esta es la primera en una serie de actividades que van a traer resultados. La foto con los teléfonos prendidos es impresionante. Sí, definitivo. Y de hecho da una perspectiva de la cantidad de gente que verdaderamente había allí, porque una cosa era los que tenían los medios de comunicación, los cortes de cámara, y otro era lo que estaba la gente allí que la subía a las páginas sociales. Sí. Y no se daba cuenta de que, ¿verdad? de que las cámaras de la televisión como que hacían todo lo posible porque se vieran la menos cantidad de personas posible. Correcto, sí. Es una situación que la propia medida de represión propició la divulgación de la inmensa cantidad de gente que estaba allí. Licenciado, muchísimas gracias. Vamos a ver qué ocurre en las próximas horas en la convocatoria que es en el Capitolio ahora a las 10 de la mañana y vemos a ver si se cuadra, si se consuma la tradición mañana. Vamos a ver, estaremos pendientes, Alfonso. Que pase buen día. Gracias.